Bueno, chicos, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Vamos a comenzar con un tema nuevo, una unidad nueva, que es la unidad de los climas y ambientes de Argentina. Para comenzar, vamos a hacer primero una aclaración entre la diferencia de lo que es el tiempo meteorológico y el clima. Tengan en cuenta que uno forma parte de otro, pero no es lo mismo. Cuando escuchamos en la televisión que hablan del pronóstico, nos hablan del pronóstico del tiempo, no del clima. Es decir, el tiempo es las condiciones de la atmósfera en un momento determinado. Es como si yo tomaría una foto en el instante de lo que ocurre, ¿sí? Su característica es la variabilidad, es decir, cambia constantemente. De repente ustedes puede ser que un día amanece con un sol radiante, después se nubla, llueve, vuelve a salir el sol, tenemos viento o presencia, en el caso del invierno, hasta inclusive caída de nieve. Por lo tanto, esa es la característica del tiempo. En cambio, el clima es uno, ¿sí? Para poder conocer el clima de una zona, yo necesito 25 años de observación de todos los elementos del tiempo, que son temperatura, presión, humedad, precipitaciones, nubosidad, viento, velocidad de viento, dirección del viento. Todos esos elementos yo hago la medición durante 25 años y hago un promedio. Recién cuando tengo ese promedio, voy a conocer el clima de una zona, que va a estar dividido en 4 tipos de climas, que son los cálidos, los templados, los fríos y los áridos. Entonces, quedó claro la diferencia entre tiempo y clima. Ahora, chicos, en la Argentina, el organismo oficial de dar los datos del tiempo es el Servicio Meteorológico Nacional, ¿sí? El Servicio Meteorológico fue fundado en el año 1925, pero previo a eso existía la Oficina Meteorológica Argentina, que se funda durante el gobierno de Sarmiento, y fue el primer organismo que tomó oficialmente los datos del tiempo en toda América, en todo lo que es Sudamérica. Argentina hoy en día forma parte de la Organización Meteorológica Mundial, por lo tanto, todos los datos que se registran de las condiciones del tiempo son elevados a la OMM, ¿sí? O sea, la Organización Meteorológica Mundial, para poder sacar las características de los climas del mundo. Tengan en cuenta que cuando se clasifican a los climas en el mundo, esto se hace cada 25 años, ahora en el 2025 va a ser la próxima reclasificación de los climas del planeta, y obviamente va a haber cambios, porque con el tema del cambio climático, muchas zonas donde antes hacía más frío hoy hace más calor, o viceversa, o con respecto a la disminución o aumento de las precipitaciones. Bien, aquí les voy a mostrar dónde se toman esos elementos del tiempo. Lo que ustedes están viendo acá se llama abrigo meteorológico, y este abrigo meteorológico se caracteriza por ser una casilla que está a 1 metro de distancia del suelo, es de madera, que está formada por todas rejitas de madera por donde circula el aire, inclusive arriba acá van a ver que tiene un hueco, también circula el aire y hay agujeritos que se ven acá arriba. Y adentro de este abrigo meteorológico se colocan los termómetros de máxima, de mínima, el higrómetro, que es el que nos va a medir la humedad, y esa casilla lo que se hace es, cada hora reloj, el observador meteorológico tiene la función de abrir la casilla meteorológica y tomar el estado de humedad, de temperatura, y después se toman el resto de los elementos del tiempo en estos instrumentales que ustedes ven acá. Si hay lluvia, se toman el pluviómetro, ¿sí? Y el viento se mide con el denominado anemómetro, que eso es lo que nos va a medir la velocidad del viento, y la dirección la mide la veleta. Serían estaciones manuales. En este caso, la que ustedes están viendo en este momento, esta imagen corresponde a la estación de Villa Ortúzar, que es la estación central que corresponde a Buenos Aires. De acá salen todos los datos del tiempo que ustedes van a observar en la televisión, o los escuchan en la radio, o lo ven por internet. Cuando hay un pronóstico de tiempo, esos datos salen de acá, hora por hora. Acá no hay fin de semana, no hay feriados. Las 24 horas del día se toman los registros
Hay una persona encargada que se llama observador meteorológico. Ahora, en los lugares donde es muy difícil acceder, existen las casillas meteorológicas automáticas, ¿sí? Por ejemplo, la que ustedes están observando acá corresponde a la casilla meteorológica del Observatorio de Punta de Vacas, que es el más cercano al Cerro Aconcagua. Esto estamos por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, esta información automáticamente pasa a las computadoras que tiene el Servicio Meteorológico acá en Buenos Aires, y estas casillas están distribuidas en muchos lugares del país y tiran la información hora por hora de los registros de temperatura, humedad, velocidad de viento, caída de nieve. Pero la función del observador es fundamental. Tiene que existir porque es el que observa y mira la cantidad de nubes, tipos de nubes. Eso no lo hace la casilla automática. Bien, hoy les dije que el tiempo tiene una serie de elementos, que son la temperatura, que la van a medir con el termómetro y se va a expresar en grados centígrados. La presión atmosférica, que se expresa en milibares o hectopascales, se toma con el barómetro, y la presión atmosférica, que es el peso que tiene el aire sobre la superficie terrestre, va a generar la formación de dos tipos de fenómenos, los anticiclones y los ciclones, que también están relacionados con la temperatura. Los anticiclones tienen alta presión y los ciclones baja presión. Pero como en la Tierra siempre se cumple un equilibrio, lo que hacen es, este anticiclón que tiene mucho aire, ¿qué pasa? Larga ese aire y tiene que ser absorbido por el otro, que es el ciclón. Ese movimiento de aire es lo que nosotros llamamos viento. O sea, que es el movimiento del anticiclón hacia el ciclón. Por eso es tan importante cuando hay muy baja presión, sobre todo en verano y en los lugares tropicales. La gente tiene barómetros en la casa para medir la presión, porque cuando la presión baja mucho, eso es sinónimo de muy mal tiempo y puede generar, por ejemplo, un tornado o en las zonas tropicales los denominados huracanes. Bueno, chicos, a ver, para el viento tenemos dos tipos de instrumentales. La velocidad del viento la mide el anemómetro y que se expresa en kilómetros por hora, o también puede ser en nudos, nosotros usamos los kilómetros por hora. Y la dirección la mide la veleta, que quizás la hayan visto más de una vez en las casas. Arriba de los techos mucha gente hay como un gallito y tienen los puntos cardinales, los 4 puntos cardinales y una flecha. Y esa flecha se mueve en dirección de donde viene el viento. Entonces nos indica la dirección, si es del sur, si es del oeste, o puede ser que venga del norte. ¿Está? Bueno, el otro elemento es la humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera, se expresa en porcentaje, el máximo es el 100%. Y se mide con un instrumento que se denomina higrómetro. El último elemento son las precipitaciones. Fíjense que yo no dije lluvias, hablo de precipitación. No es lo mismo precipitación que lluvia. Las precipitaciones se van a dividir de acuerdo al estado del agua en que cae en líquidas y sólidas. Las líquidas, obviamente, la lluvia y la llovizna, y las sólidas, la nieve y el granizo, que son dos fenómenos completamente distintos. El granizo son como cubitos que caen del cielo y generalmente asociados a días anteriores con alta temperatura o zonas cálidas. En cambio, la nieve está asociada con el frío y el copo de nieve tiene aire entre medio y su caída es suave, o sea que el copo de nieve cuando cae no se siente, uno lo puede tener en la mano y no es lo mismo que el granizo, que es como que si tirarían piedras desde el cielo. ¿Cómo vamos a medir las precipitaciones? Con el pluviómetro y se expresan en milímetros. Bien, chicos, ahora, todos estos elementos se pueden graficar. Bueno, chicos, los elementos del clima se grafican en un diagrama que se denomina climograma o climatograma. Acá ustedes tienen un climatograma común que van a aparecer en la mayoría de los libros. ¿Cómo leemos un climatograma? Las barras nos indican el monto de precipitaciones. Fíjense que en la línea inferior tenemos los meses del año. Empezamos por enero hasta diciembre. Y las barras verticales nos van a indicar de un lado las precipitaciones, en este caso a la izquierda están las precipitaciones que se expresan en milímetros y a la derecha la barra que nos indica la temperatura. Estos puntos rojos nos indican la temperatura media de cada mes,
que luego después ustedes lo tienen que unir, esa misma lo van a unir con el mismo color rojo y se va a llamar la curva de la temperatura dentro del climograma. Cuando yo tengo todos los datos, saco el promedio de temperatura y ese promedio de temperatura lo expreso como temperatura media, que va a ir con una línea recta verde dentro del climograma. ¿Se entiende? Otro dato que puede aparecer en un climograma, hay veces que van a aparecer y en algunos casos solamente aparece hasta acá. No van a ver los datos de coordenadas del lugar. Siempre les tendrá que aparecer la localidad a la cual pertenecen los datos, y en este caso están las coordenadas del lugar, la latitud y la longitud del San Salvador de Jujuy, y la altitud, que esto es muy importante. Si es una localidad que está en área de montaña, es importante saber la altura porque influye en la temperatura. Chicos, me quedó algo pendiente que no les dije, que es con respecto a la temperatura. No es lo mismo temperatura real que sensación térmica. La temperatura es lo que nos marca el termómetro que está dentro de ese abrigo meteorológico que ustedes vieron, y el abrigo está a la sombra. O sea que cuando en el verano nos dicen que está haciendo 38 grados de temperatura, es la real, es la que está marcando el termómetro en el abrigo a la sombra. No es lo mismo que si yo salgo donde está el sol. Ahí sí voy a hablar de sensación térmica. Para eso existen tablas donde el servicio meteorológico calcula, estas son las tablas, para calcular sensación térmica, ¿sí? En el caso del verano, para trabajar con sensación térmica, se necesita saber la temperatura de un lugar y la humedad, la humedad y velocidad del viento. Esos son los tres elementos que juegan en la sensación térmica. Y se calcula la sensación térmica en verano cuando la temperatura real es superior a 20 grados. No hace falta calcular sensación térmica entre los 10 y los 20 grados, porque se supone que no afectan a la vida cotidiana cuando la temperatura está entre esos parámetros. Y en invierno, la sensación térmica se calcula cuando la temperatura es inferior a 10 grados. Y ahí sí se toma en cuenta no tanto la humedad, sino que lo que se toma en cuenta es la velocidad del viento. La velocidad del viento les va a hacer disminuir la temperatura y entonces la sensación térmica siempre es menor en invierno cuando hay viento. Eso es lo que me había quedado sin explicarles, que tengan en cuenta eso porque van a averiguar, una de las cosas que van a hacer en el trabajo es averiguar la temperatura máxima histórica de la Argentina y la mínima temperatura histórica que se registró en la Argentina. Y van a ver, la cifra les va a llamar muchísimo la atención. Y tengan en cuenta que esa temperatura es la real, no es sensación térmica.